En este video vamos a trabajar el concepto de medida exterior y vamos a realizar estos 3 ejercicios de acá que están en la guía para ir trabajando más o menos bien el concepto, y es bien importante que se comprenda en qué consiste este concepto, que es distinto a lo que es una medida. Comencemos entonces con la definición, que es una medida externa. Es una función que comienza en las partes de x, donde x es un conjunto, y lo envía a valores reales, extendido, es decir, puede tomar el valor infinito, la cual satisface 3 condiciones que son bastante razonables. Parecen mucho a las definiciones que uno tenía para una medida. Por ejemplo, la medida al vacío tiene que ser 0. Lo otro es que tiene que ser creciente respecto a los elementos de las partes de x, es decir, que mu de A va a ser menor o igual a mu estrella de B si A está contenido en B. Bueno, y... no, pero esto es claro porque tenemos las partes de x. Y la tercera parte, que es donde diferimos un poco de lo que es una medida. Tomamos una colección numerable entonces lo que ocurre es que medir la unión tiene que ser menor o igual a la suma de cada parte. Esto no se ve muy raro. Recordemos que la diferencia con lo que era una medida es que básicamente en la medida se pedía que la colección, por ejemplo, E sub i, tenía que ser disjunta. Y en este caso teníamos una igualdad, o sea, la medida de la unión de los E sub i iba a ser exactamente igual a la medida de las partes. El problema es que sería genial que todas fueran medidas, lo que uno quiere trabajar, todas cumplieran esta hipótesis. Sin embargo, es difícil encontrar y construir medidas que no satisfagan esta parte de acá. Perdón, esta condición de aquí. Entonces lo que uno hace es construir una medida externa, que es una hipótesis más o menos fácil, o mucho más fácil que el tema de la medida, y desde ahí vamos a construir una sigma álgebra que nos satisfaga unas condiciones más o menos razonables, y en ese entonces vamos a lograr obtener una medida. Y este es el método que se hace para obtener la famosa medida de Lebesgue. Comencemos con los ejercicios. Ya, tenemos esta medida estrella y tenemos que ver si es una medida externa. Luego veremos si es una medida completa, por así decirlo. Si una medida externa tiene que satisfacer las 3 condiciones. Primero, si mu estrella de vacío es 0. Es bastante claro debido a la condición de aquí. O sea, si consideramos que tener 0 elementos es lo mismo que ser numerable, o sea, cae dentro de la numerabilidad, no tiene que ser lo mismo, o también los conjuntos finitos. En ese caso, claro, satisfacemos esta condición. Ahora, el segundo, tomamos A subconjunto de B. Voy a borrar esta parte mejor porque va a tomar 2 líneas en lugar de una. Y hay que ver si mu estrella es creciente. Bueno, existen 3 casos en realidad. El primero es que si A, B numerables, entonces se tiene que mu de A va a ser igual a 0, que va a ser igual, perdón, que va a ser igual a mu de B. Y entonces tenemos la condición mu de A menor o igual a mu de B. Esto es lo que tenemos que probar. Ahí está.
Ya, ahora el otro, A numerable, B no numerable. Entonces se tiene que mu de A es 0, el cual va a ser menor estricto a 1, que es igual a mu de B. Ah, sí, y obviamente acá estoy considerando de que A está contenido en B. Sí. Bueno, y el tercer caso es que A y B son no numerables. Entonces, ¿qué se tiene? Mu de A es igual a 1, que es igual a mu de B. Y entonces también obtenemos esta condición. Así que la parte 2 sí se cumple. Vamos a poner un ticket ahí y un ticket acá. Ahora vamos con la tercera. En rojo, 3. Lo que hacemos es considerar una colección de conjuntos en las partes de X. Y entonces tenemos dos casos. El primero, vamos a ponerlo ahora en azul, es que la unión es numerable. Entonces eso implica, para que sea numerable, entonces que al menos cada A sub I es finito numerable. Y debido a la convención que estoy considerando para el tema del mu de finito igual 0, entonces estoy considerando todo como numerable. Lo que ocurre entonces es que, claro, cada mu de A sub I va a tener que ser 0. Uf, todo esto va con estrellita. Estamos trabajando con la medida externa. O sea, con la medida mu estrella. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que mu de la unión va a ser 0. Y vamos a tener que, como cada uno de estos va a ser 0, entonces la suma también va a ser 0 y obtenemos la desigualdad. Entonces acá se cumple el primer caso. Ahora vamos a considerar qué pasa si la unión es no numerable. Si esta es no numerable, como esta unión de aquí es numerable, de hecho acá debería escribirlo, entonces eso implica que al menos existe un I0 en N. Voy a borrar esta parte porque puede ser un poquito raro, tal que A sub I0 es no numerable. Porque si esto no pasa, entonces todos los A sub I son numerables y uniones de numerables numerable. Entonces, ¿qué ocurre? Mu de A I0 va a valer 1. Ahora, ¿qué tenemos? Mu de la unión de A sub I con I en N va a tener que ser igual a 1, que va a ser igual a mu de A sub I0. Y este a su vez va a ser menor o igual a la suma de mu de A sub I con I en N. Y entonces voy a hacer una línea acá. Y entonces ahora vemos que la condición se cumple. Por lo tanto, podemos concluir que mu estrella es medida externa. ¿Sí? Y acá cometí el error que, por mala costumbre, que no le puse estrella ninguna mu. Acá entiéndase, cada vez que pongo mu va a ser en realidad mu estrella. No tenemos ninguna mu en el ejercicio, así que no creo que cause mucha confusión. Ahora, la segunda parte, en donde hablaba de si mu estrella es medida. Para que mu estrella sea medida, tiene que cumplir la condición, ¿no es cierto?, que si uno toma una colección numerable disjunta, entonces se tiene que mu estrella de la unión tiene que ser igual a la suma de mu de cada uno. Y esto depende mucho del caso, si es que se cumple o no.
El primer caso es si x es numerable. Si x es numerable, entonces para todo a que pertenece a las partes de x, se tiene que mu estrella de a va a ser 0. Y es fácil comprobar que sí es medida. Porque todo va a valer 0, entonces esta igualdad siempre se va a cumplir. Ahora si hacemos el caso no numerable, es bastante entretenido porque necesitamos un pequeño lema en donde que dice lo siguiente: si x no es numerable, entonces existe x1, x2 no numerable, tal que x1 unión x2 va a ser igual a x y la intersección va a ser vacía. Esto se ve bastante razonable porque si x no es numerable, entonces debería contener a los naturales, ¿no es cierto? O sea, tenemos que n está contenido en comillas, voy a ponerlo, en x. Pero no es muy trivial, la verdad, construir una función, porque si queremos hacer esto, es lo mismo que encontrar una función, digamos, omega, que vaya desde x y termine en x cruz 0, 1, y que sea biyectiva. Biyección. Entonces, para hacer este ejercicio, la verdad, para construir esta función necesitamos herramientas duras. O sea, bueno, primero necesitamos el axioma de elección. Y en un segundo punto vamos a usar el lema de Zorn. Este ejercicio se los dejo a ustedes. Sería bacán si pudieran hacerlo por ustedes mismos. Y se puede encontrar en internet fácil. Pero sería bacán si intentan construir esta función de aquí. Es bastante bonito. Bueno, entonces ahora asumiendo el lema, es bastante claro que la función muestrella no es medida porque ocupando estos dos conjuntos, x1 unión x2 igual a x intersección vacía y no numerables, x y no numerable, entonces tenemos que mu estrella de x, bueno, esto va a ser 1 porque no es numerable, pero mu estrella de x sub i también va a ser 1. Entonces ahora tenemos que mu estrella de x 1, perdón, va a ser igual a 1, el cual es menor estricto a 2, que va a ser igual a mu estrella de x1 más mu estrella de x2. Por lo tanto, no es medida. Y ahora para la última parte tenemos que ver cuál es la familia de todos los subconjuntos mu medibles. Esta parte de aquí. Aún no vemos la definición de lo que significa ser mu estrella medible, pero es bastante simple. Decimos que cambiamos el color. En la parte de x es mu estrella medible. Si para todo a en las partes de x se tiene que la medida estrella de a tiene que ser igual a la medida estrella de a inter e más la medida de a inter e complemento. Y todo esto con estrellita. Ahí lo escribí un poquito más bonito. Antes de comenzar el ejercicio, hay una propiedad muy importante de los conjuntos medibles. Voy a ponerle afirmación. Probablemente si están estudiando esto van a llegar a esta afirmación que voy a hacer. Es que los conjuntos muy medibles, muestras y medibles,
mu estrella medibles. Sorpresa, forman una sigma álgebra. Y esto es importantísimo, porque así vamos a poder enlazar todos los contenidos que hemos visto hasta ahora. Sería genial si ustedes pudieran demostrar esto por ustedes mismos. Sin embargo, si les cuesta, me lo pueden comentar enviando un correo y yo puedo hacer esta demostración. Está en todos lados en internet, sin embargo igual la puedo hacer si ustedes quieren. Y ahora lo que nos convoca, encontrar cuáles son los conjuntos mu estrella medible en este caso. Entonces los vamos a hacer de a poquito. Primero vamos a considerar si es numerable. Entonces vamos a ver si los conjuntos numerables son mu estrella medibles o no. ¿Ya? Entonces vamos a tomar un conjunto A. Y vamos a ver los casos. El primer caso, si A es numerable, entonces mu estrella de A es 0. Además, tenemos que A intersectado con E va a estar contenido en E, que es numerable. Entonces mu estrella de A inter E va a ser 0. Además, vamos a tener que A inter E complemento va a estar contenido en A, el cual es numerable también. Y entonces mu estrella de A inter E complemento va a ser 0. Como tenemos este triplete de ceros, no es difícil notar de que mu estrella de A va a ser igual a mu estrella de A inter E más mu estrella de A inter E complemento. Entonces hasta el momento vamos bien. Ahora hay que ver el caso en que A sea no numerable. 2. A no numerable. Si esto ocurre, entonces ¿qué se tiene? Que mu estrella de A va a ser 1, por definición de mu estrella. Y ahora, ¿qué pasa con A inter E? Este va a estar contenido en E, el cual es numerable. Entonces mu estrella de A inter E va a ser 0. Luego tenemos que A intersectado con E complemento. Este está contenido en A, el cual es no numerable, sin embargo no es suficiente, pero lo que podemos ver es que, valga la redundancia, X complemento es X menos C, el cual es numerable, entonces no es raro que esto implique que la intersección de estos dos tenga que ser al menos no numerable. Porque si fuera numerable, entonces tendríamos de inmediato que A va a ser numerable. Puesto que podemos escribir A como A intersectado con E, unión A intersectado con E complemento. Y si, repito, este de acá fuera numerable, entonces tendríamos que A sería unión de numerable más numerable, el cual es una contradicción, puesto que asumimos que A era no numerable. Por lo tanto, tenemos que mu estrella de A inter E complemento tiene que ser 1. Y ahora, como tenemos estas tres cositas de acá, podemos comprobar nuevamente que voy a ponerlo en verde. Mu estrella de A va a ser igual a mu estrella de A inter E más mu estrella de A inter E complemento cuando E es numerable. Entonces todo conjunto numerable, por lo tanto, todo conjunto numerable es mu estrella medible.
¿sí? Y cuando estudiemos un poco las propiedades de ser muestra ya de la medida externa, esto no va a ser para nada raro, porque no es por el tema de numerabilidad, sino es por el tema de que mu estrella del conjunto es cero. Todo conjunto que tenga medida externa cero implica de inmediato que es mu estrella medible. Esto incluso aparece en un ejercicio un poquito más adelante, así que esto no debería ser muy raro. Repito, no tiene que ver con la numerabilidad, tiene que ver con que su medida externa es cero. Continuando, antes de pasar al tema de la no numerabilidad, recordemos la siguiente afirmación que puse. Todos los conjuntos mu estrella medible forman una sigma álgebra. Repito, esto es muy importante, de nuevo, porque acabamos de probar que si es numerable, esto de aquí, entonces es medible. Y mediante lo que acabamos de ver aquí, estamos llenando de colores, entonces eso implica de inmediato que todos los conjuntos A, subconjunto X, tal que A complemento es numerable, implica que A es medible. También hay gente que le llama a este tipo de conjunto conumerable. ¿Sí? Entonces tenemos una familia más o menos grande ya de conjuntos que van a ser medibles. Esto es, voy a ponerlo en blanco acá. Si E es conumerable, entonces E es medible. Mu estrella medible. Por lo tanto, el único caso que nos queda va a ser el caso en que no numerable y E complemento no numerable. Es decir, tenemos los dos grandotes. Y para resolver este caso es bastante claro cómo hacerlo, porque sabemos que X es no numerable. Y de hecho ahora acabamos de escribir X, podemos escribir X como E unión E complemento, por lo tanto podemos notar que calculando la medida externa de X va a ser 1 y la medida externa de X intersectado con E va a ser igual a la medida externa de E, el cual es no numerable, entonces vale 1, y la medida externa de X intersectado E complemento va a ser la medida externa de E complemento, el cual sabemos que este tampoco es numerable, y por lo tanto, como 1 es distinto de 2, E no es mu estrella medible. Y así hemos obtenido todos los conjuntos que son mu estrella medible. Por lo tanto, podemos decir que los conjuntos mu estrella medibles es la sigma álgebra generada por todos los subconjuntos numerables de X. Voilà, hemos terminado este ejercicio. Nos vemos en el próximo video donde voy a seguir haciendo los demás ejercicios de medida externa.